¿Cómo sabemos que estamos en la iglesia correcta? Esta es una de las preguntas que fueron dejadas ahí en el buzón que tenemos en el pasillo. Esta pregunta fue hecha por Anuar Martínez, un jovencito de aproximadamente 15 años. ¿Cómo sabemos que estamos en la iglesia correcta? Y es una pregunta muy válida y muy importante. ¿Por qué es tan importante considerar, verdad, esta pregunta? Bueno, porque vivimos hoy en día en una época, en un mundo donde hay muchísima confusión religiosa, donde hay cientos o miles de grupos religiosos y cada uno enseña su propia doctrina, su propia forma de fe, pero desafortunadamente la gran mayoría son contrarias las unas a las otras. Entonces a veces uno escucha que unos dicen una cosa, otros dicen otra, que ellos dicen otra, y uno dice, pues, ¿quién tendrá la razón? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál de los tantos grupos religiosos es la iglesia verdadera? Bueno, ¿será posible, hermanos, saber si estamos en la iglesia correcta o no será posible? Por supuesto que sí. Claro que sí es. Y agradezco mucho a Anuar que haya hecho esta pregunta y vamos a considerar en esta lección que sí es posible. Por ejemplo, ¿es posible saber si un billete de $100 es verdadero o no lo es? Si usted paga en la tienda, yo veo que el cajero lo agarra y empieza y revisa y lo analiza y lo pone contra luz y ¿qué tanto revisa? Pues está tratando de asegurarse que ese billete es verdadero. ¿Y puede saberlo? Sí puede. ¿Cómo? ¿Cómo puede saber que no es falso? Bueno, porque hay una serie de combinaciones o hay una combinación de elementos de seguridad que han sido puestos en ese billete y que si ese billete que ha recibido contiene toda esa combinación, todos esos elementos de seguridad, entonces puede estar tranquilo de que ese billete es genuino, de que no es falso. Y es posible, pero hay que saber cuáles son las características que distinguen a uno verdadero de uno falso. Bueno, es exactamente lo mismo con la iglesia del Señor. La iglesia que Jesús edificó, hermanos, la podemos conocer. Podemos a través de las Escrituras entender cuáles son las características únicas que la distinguen. Y necesitamos conocerlas y saberlas para poder identificar y discernir si estamos en la iglesia correcta o no. Si tal grupo es la iglesia que Jesús edificó o no lo es. Pero necesitamos, al igual que de esta manera, identificamos un billete, identificar las características de la iglesia. Y es que, hermanos, el Nuevo Testamento no deja a la imaginación lo que es la iglesia. Si nosotros volvemos a las páginas del Nuevo Testamento, podemos descubrir cómo era y podemos descubrir cómo funcionaba la iglesia cuando fue establecida en este mundo, en sus orígenes. Podemos de manera clara darnos cuenta las características que la identificaban. Sí. Así que identificar la iglesia correcta no es algo que se va a basar simplemente en sentimientos, no se va a basar en la popularidad que un grupo tenga para decir, ¡ay, es el lugar correcto! No se va a basar en el gusto de las personas. No es eso lo que determina si la iglesia es correcta o no lo es. No. Solamente la iglesia que refleje fielmente las enseñanzas del Nuevo Testamento puede ser reconocida hoy en día como la iglesia verdadera. Tenemos un patrón, un modelo que es claro en la palabra de Dios y que es necesario hoy en día seguir. Por eso, hermanos, conocer este modelo bíblico es una necesidad espiritual de toda persona.
Aquí no se trata de suerte, no se trata del azar, no se trata de voy a echar una moneda al aire a ver si cae águila, quiere decir que sí es la iglesia verdadera. No. Necesitamos estudiar las Escrituras, escudriñar lo que la palabra de Dios dice, para poder nosotros encontrar esa comunión con Dios y con su pueblo. Y quisiera, hermanos, en esta lección considerar algunas de las características básicas que hacen única a la iglesia que Cristo Jesús edificó. Y no puedo extenderme tanto en cada punto, pero vamos a grandes rasgos viendo estos distintivos que nos ayudan a discernir si estamos en la iglesia correcta o no. La primera cosa muy básica que quiero mencionar es que la designación de la iglesia debe de honrar a Cristo. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, dijo Jesús, le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, porque Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta verdad que tú has declarado, que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba el establecimiento de la iglesia. Jesucristo iba a venir a este mundo a establecerla, a edificarla, a comprarla con su propia sangre. Dice también en Romanos capítulo 16, versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y note usted, dice la Escritura, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, la iglesia es propiedad de Cristo. Es de Él, es suya, porque Él la edificó, porque Él la compró con su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor y es su cuerpo. Y por lo tanto, siempre que hagamos referencia a la iglesia que Jesús edificó, siempre tenemos nosotros que honrar y glorificar a nuestro Señor en la forma en la cual nos referimos a ella. En la forma en la cual designamos una manera de identificar a la iglesia. Por eso, en el primer siglo, las iglesias se identificaban y se enviaban saludos unos a otros de esta manera como hemos leído. Como dice ahí en Romanos 16, como iglesias de Cristo, como grupos de personas que habían salido del mundo y que ahora estaban consagrados a Dios y que se identificaban como pertenecientes a Cristo. Eso es la iglesia. Un grupo de personas que ahora son de Cristo. Este es un distintivo que hasta el día de hoy se debe de mantener en la iglesia. Han pasado años y años, siglos, pero la iglesia que Jesús estableció se identifica como de Él. Así como vemos en la Escritura, así mismo debe de ser hoy en día. Igual. De la misma forma, los individuos que conforman la iglesia se deben de identificar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, como cristianos. Porque de esta manera se honra a nuestro Señor y Maestro, que es Cristo Jesús. Había nicolaitas porque eran seguidores de un tal Nicolás y honraban al nombre de Nicolás. Y así había muchas personas que honraban a hombres, pero los cristianos nos identificamos como cristianos porque honramos a Cristo Jesús, porque declaramos que Él es nuestro Señor y Maestro. Por eso dice ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, después de que el evangelio llega allí, y va a Bernabé y después trae consigo a Saulo y los dos trabajan con la iglesia
Y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya había en otros lugares cristianos, pero ahora en Antioquía, que la iglesia había sido establecido, a los que la conformaban se les llamaba cristianos. Y en ese sentido, quiero decirles, hermanos y amigos, que no hay muchas clases de cristianos. No hay cristianos con diferentes apellidos. No hay cristianos de diferentes colores y sabores. No, debemos ser únicamente cristianos, así como se menciona en la palabra de Dios, así como vemos el modelo, el patrón en el Nuevo Testamento. Y es que la manera en que nos identificamos no debe de ser para honrar ni a ningún hombre, ni a algún profeta por allí, ni para honrar a alguna organización o alguna fiesta o tradición o algún lugar o algún acto en particular, sino solamente nos identificamos de esta manera para honrar a Cristo Jesús, quien murió por nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Somos de Cristo, somos sus discípulos, somos sus servidores y por lo tanto somos simplemente cristianos, sin otros adjetivos, solamente cristianos, como dice aquí en Hechos 11, verso 26. Pero también podemos conocer si estamos en la iglesia correcta por la organización. La organización también es una característica que distingue a la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo no forma parte de una estructura denominacional, como es muy común hoy en día en el mundo religioso. La única organización que Dios planeó para su iglesia, hablando en un sentido universal, es la de tener a Cristo Jesús como su cabeza. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, hermanos, amigos, la iglesia que Jesús edificó no tiene, como hay muchos grupos religiosos, una sede mundial. No tiene, hermanos, una oficina central que gobierne a la iglesia. No tiene una cabeza humana. No tiene una organización internacional. No tiene una estructura multinivel. No tiene nada de estas cosas. No. Aunque esto es muy común en las religiones humanas, no es el modelo que el Señor nos ha dejado en las Escrituras para su iglesia. No es el patrón que nosotros debemos de seguir. La iglesia que Jesús edificó no tiene esta clase de estructura u organización. Solamente tiene a Cristo como cabeza. Ahora bien, en un sentido local, porque también encontramos el concepto de la iglesia en un sentido local, en algún lugar determinado, en algún pueblo, en alguna ciudad. En ese sentido, cada iglesia de Cristo podemos ver en las Escrituras cómo es autónoma, es decir, que tiene la capacidad por sí misma de llevar a cabo la obra de Dios. Y vemos también que cada iglesia es independiente, es decir, hermanos, que no hay, repito, rangos o una iglesia pequeña sujeta a otra iglesia mayor. No hay este tipo de arreglos en las Escrituras. Cada iglesia local tiene su propia organización de acuerdo al patrón bíblico. Dice ahí en Filipenses capítulo 1, verso 1. Aquí en la ciudad de Filipos había una iglesia del Señor. Y Pablo escribe una carta a esta iglesia y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y aquí nos queda muy claro el
concepto de organización que la iglesia en un sentido local debe de tener. Una organización como la de la iglesia en Filipos es la que debe de caracterizar a toda iglesia local. Ahí está claramente. Eso es lo que el Señor diseñó para su iglesia. En esta organización podemos ver que hay pluralidad de obispos. Un obispo es alguien que supervisa, que cuida, en este caso, de la iglesia. A estos obispos también en otros versículos de la Biblia también se les llama pastores o se les llama también ancianos. Y podemos ver que cada iglesia del Señor, cada iglesia local tenía esta organización, una pluralidad de obispos. Y es que siempre ha sido el plan de Dios que esta organización sea la que rija en su iglesia. Los apóstoles y evangelistas en el primer siglo instruían a las iglesias para que pudieran también tener esta organización. Les ayudaban para lograr este fin. Y hoy en día debe de ser exactamente igual. Podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Dice así la escritura: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé, estando en Antioquía, fueron escogidos por el Espíritu Santo para ser enviados a predicar por diferentes ciudades y pueblos. Y después de haber hecho ese recorrido, después de haber convertido a muchas personas, después de haber establecido iglesias en diferentes ciudades, en el regreso volvieron a pasar a visitar a estos hermanos. Y dice la escritura que constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Por qué? Los eruditos piensan que ese viaje, ese primer viaje de predicación de Pablo, duró alrededor de 2 a 3 años. En ese tiempo, hermanos, las iglesias llegaron a organizarse teniendo ancianos. ¿Por qué? Porque este es el plan de Dios. Porque este es el diseño de Dios. Porque esto es lo que mejor funciona para la iglesia. Porque eso es lo que Dios quiere que las iglesias anhelen y se esfuercen por lograrlo. Una pluralidad de ancianos que cuiden y supervisen de la iglesia local. Vemos cómo Pablo, cuando escribe tanto a Tito como a Timoteo, les instruye para este fin. Dice en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era una orden de Pablo para estos evangelistas. Ayuden, corrijan las deficiencias que pueda haber y establezcan ancianos. Yo nunca veo en el Nuevo Testamento, en el patrón de las Escrituras respecto a la organización, que se instruya a las iglesias respecto a cómo tener una junta de varones, por ejemplo. Yo no veo a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a Tito enseñando a las iglesias para este propósito, no. Yo veo que la voluntad de Dios, que ellos trataban de que los hermanos cumplieran, llevaran a cabo, era que estableciesen ancianos, pastores u obispos, que es el mismo oficio en la iglesia del Señor. Esta es la organización, la única organización que nosotros encontramos en el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y luego, para ser elegidos por la congregación como obispos, también vemos que hay un patrón, que hay ciertas calificaciones las cuales deben de cumplir. Y esas calificaciones se describen en el Nuevo Testamento en 1 Timoteo 3 y en Tito 1.
No cualquiera, no cualquier persona, no cualquier hermano puede ser un obispo en la iglesia. Hay requisitos que se deben de tomar en cuenta. Y luego el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y este término es muy importante porque siempre hace referencia a la iglesia local. Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Algo importante que podemos ver en la organización que Dios estableció para la iglesia local es que el alcance de la autoridad de estos ancianos está limitada única y exclusivamente al rebaño que está entre vosotros, la grey que está entre vosotros. Es decir, esa autoridad está limitada solamente a la iglesia local donde ellos pertenecen. Los ancianos no tienen derecho de decirle a otras iglesias lo que deben de hacer. No. Cada congregación, repito, vemos en las Escrituras que debe de ser independiente y autónoma y debe de tener sus propios ancianos que la dirijan. Yo no veo en las Escrituras términos como arzobispos, como cardenales, como papas, como superintendentes y cosas por el estilo. Ese tipo de organizaciones, hermanos, no son bíblicas. No pertenecen a la iglesia que Jesús edificó. Así que esto es bien importante. También podemos ver en el Nuevo Testamento cómo la iglesia local tiene diáconos. Los diáconos sirven en la congregación y son ayudantes de los ancianos en ciertos aspectos de la obra. También la iglesia local tiene evangelistas y tienen maestros que se encargan de enseñar la palabra de Dios. Y eso es todo lo que encontramos respecto a su organización. En un sentido local, ancianos, diáconos, maestros, evangelistas. En un sentido universal, solamente a Cristo como cabeza. ¿Quieres saber si está en la iglesia correcta? Observe la organización. Esto es muy importante. Pero también, rápidamente, hermanos, otro aspecto, otro distintivo de la iglesia es su doctrina. Y la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. ¿Por qué es importante hacer referencia a esto? Porque hoy en día, tristemente, la fuente de enseñanza de muchos grupos religiosos es algún credo, es algún manual, algún catecismo, alguna declaración de fe o algún otro documento similar, ideado y creado por los hombres. Pero si nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, a las Escrituras, nada de esto era usado por la iglesia del primer siglo como fuente de autoridad para ellos. No. La iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre fue instruida a ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo a los hermanos, a la iglesia de Éfeso: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles y profetas es la base, es el cimiento, es el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Cristo, la principal piedra del ángulo, por supuesto. Esta enseñanza o doctrina, esta enseñanza apostólica, esta enseñanza de los profetas a los cuales Dios les revelaba su voluntad, la podemos encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, el cual fue escrito precisamente por ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En el primer siglo las iglesias eran edificadas por los apóstoles y profetas. Y no solamente de manera verbal, sino a través de escritos, a través de cartas. Y Pablo era un apóstol de Jesús que era un instrumento del Espíritu Santo para edificar a las iglesias de esta manera. Y dice el 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, note usted, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Algo que podemos ver claramente y que declara aquí Pedro es que las cartas escritas a las iglesias eran consideradas como parte de las escrituras. Lo que Pablo escribía también era parte de las escrituras. Igualmente lo que escribe Juan, lo que escribe Pedro y algunos otros más inspirados por el Espíritu Santo. Y estos escritos que eran hechos para hacerse llegar a las iglesias, hermanos, hoy en día los tenemos a nuestro alcance. Están en nuestras manos. El canon de las escrituras ahora está completo. Ahora tenemos no solamente las escrituras que fueron escritas con el propósito de guiar a la nación de Israel, sino también las del Nuevo Testamento que fueron escritas con el propósito de guiar a los cristianos al conocimiento correcto y a la voluntad de nuestro Dios. Sí, los escritos de los apóstoles y profetas son parte del canon de las escrituras. Y el alcance de la autoridad de estas escrituras, hermanos, pues es muy importante. Es autoridad de Cristo. El Señor dio su autoridad. Ellos fueron embajadores de Cristo Jesús y tenían toda la autoridad de Jesús para enseñar. Y Cristo envió el Espíritu Santo para recordarles y guiarles, para que esa enseñanza, ese mensaje dado por ellos, no solamente de manera verbal, sino escrita también, fuera perfecto, no tuviera error. Así que las iglesias fieles de Cristo Jesús, podemos decir con toda certeza, son aquellas que procuran enseñar solo lo que se encuentra en estas escrituras, sin ninguna adición de opinión humana y sin ningún tipo de alteración a este mensaje divino y a estas instrucciones. Otro distintivo más de la iglesia que Jesús edificó es su obra. La obra de la iglesia es una obra de carácter divino y espiritual. No es una obra política. La iglesia no se inmiscuye en este tipo de cuestiones, ni tampoco es una obra social, ni de educación secular, ni de entretenimiento. La iglesia, dice la Escritura, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene y da a conocer la verdad, el evangelio. De allí, hermanos, que la misión primordial de la iglesia es evangelizar. Y cada iglesia local es la única organización misionera, por así llamarle, en el Nuevo Testamento. No encontramos otro tipo de organizaciones que se encarguen de llevar a cabo esta obra, sino solo la iglesia local. La iglesia local evangeliza, muchas veces de manera local, en su comunidad, utilizando todos los medios posibles. Por ejemplo, como la iglesia en Tesalónica lo hacía, dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 1 verso 8, porque partiendo de vosotros, dice Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia en Tesalónica divulgaba la palabra de Dios ahí en sus alrededores.
También, hermanos, la iglesia local puede divulgar, puede hacer la obra de evangelismo por medio de obreros que están en otros lugares, como era el caso de Pablo y la iglesia en Filipos. Dice Filipenses 4:15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los hermanos de Filipos, la iglesia de Filipo, podemos decir, eran compañeros con el apóstol Pablo en la obra de predicar el evangelio. Allá andaba en Tesalónica, como a 100 millas de distancia de Filipos. Allá andaba el apóstol Pablo predicando. Pero los filipenses estaban haciendo esta misma obra con Pablo, porque ellos estaban apoyándole, sosteniéndole económicamente para que él se pudiera dedicar a hacer este trabajo. Y de esa manera la iglesia local puede también participar en la obra de evangelismo. A lo mejor hay lugares distantes que no podemos nosotros tal vez llegar hasta allá, pero hay hermanos que pueden hacerlo, y a través de ellos una iglesia puede hacer la obra de evangelismo. Otra obra importante de la iglesia que encontramos en el patrón del Nuevo Testamento es la de edificación. Sí, hermanos, y esta obra es posible de diferentes maneras: a través de los programas de enseñanza de la iglesia, a través de la obra de los ancianos, una iglesia es edificada, a través de las actividades que se establecen para la iglesia local, a través de los servicios de adoración, a través del trabajo particular de sus miembros, cuando nos exhortamos unos a otros, cuando dice la escritura, amonestamos al ocioso, alentamos al de poco ánimo, sostenemos al débil. De esta manera nos edificamos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia, hermanos, necesita estar activa en esto. Y hoy en día tal vez no tenemos presencialmente apóstoles y profetas, pero a través de la escritura sí. Pero tenemos maestros y evangelistas y pastores, y a través de ellos los santos son capacitados para que puedan llevar a cabo la obra del ministerio, y de esta manera haya edificación en la iglesia. Otra obra más que vemos en el Nuevo Testamento que pertenece a la iglesia es la obra de benevolencia para los santos necesitados. Dice en Romanos 15, 25, dice así: mas ahora voy a Jerusalén, dice Pablo, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sí, vino una crisis económica en esa región. Allí en Jerusalén había hermanos y había necesidad entre ellos. Y los de Macedonia y Acaya, a pesar de que ellos también eran muy humildes, ellos, hermanos, decidieron enviar una ofrenda por medio del apóstol Pablo para ayudar, no a la gente de Jerusalén, ni siquiera a todos los hermanos, sino dice claramente para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y esta es una obra importante también, en la cual la iglesia tiene parte. Y para reunir fondos para este propósito, el apóstol Pablo instruyó a las iglesias a ofrendar cada primer día de la semana, de acuerdo a lo que hayan prosperado y propuesto en su corazón. La iglesia de Cristo, hermanos, no organiza rifas, no organiza ventas, no pide diezmos para este propósito. Simplemente la ofrenda que fue instruida a través de apóstoles como Pablo, que fue un mandamiento dado a las iglesias. Solamente de esa forma es que podemos, como congregación,
recaudar fondos para que la obra de la iglesia se lleve a cabo. Esto no quiere decir que como individuo yo no puedo hacer esto para una buena obra. Yo puedo tal vez hacer ventas o lo que sea para ayudar a alguien en necesidad, pero como iglesia no podemos hacer esto para recaudar fondos. No encontramos ese patrón, esa forma de trabajar en el Nuevo Testamento. No lo hacían así las iglesias. Repito, los apóstoles inspirados instruyeron simplemente a ofrendar el primer día de la semana, así como lo hemos hecho nosotros el día de hoy. Una cosa más, hermanos, el culto a Dios es un distintivo de la iglesia. Sí, y esta adoración se describe en el Nuevo Testamento. Los hermanos del primer siglo se reunían como iglesia para adorar y lo hacían en espíritu y en verdad, así como el Señor Jesucristo lo ordenó durante su ministerio. Los hermanos cantaban y alababan a Dios y eran instruidos a esto. Ahí en en Efesios 5 versículo 19 dice Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Las iglesias hacían esto. A los colosenses también se les instruye de la misma manera. También oraban a Dios. En Hechos capítulo 2, 42, la iglesia en Jerusalén dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Ellos oraban a Dios constantemente. También las iglesias estudiaban la palabra de Dios mediante la predicación y enseñanza. Dice ahí en Hechos 20, verso 7, nuevamente se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de Saulo y de Bernabé, y enseñaron a mucha gente. ¿Sí? En esas reuniones de la iglesia se enseñaba la palabra de Dios, se predicaba el evangelio, y muchos recibían este beneficio espiritual. También, hermanos, las iglesias fueron instruidas a partir el pan. Así como Jesucristo lo instituyó antes de su crucifixión, después vemos a los apóstoles como Pablo instruyendo a las iglesias en cuanto a esto. Partir el pan es una frase que quiere decir participar de la cena del Señor. Y vemos este ejemplo en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice que la iglesia en Troas, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, y aquí está nuevamente el ejemplo, la enseñanza, el día del Señor en la reunión de la iglesia. Dice, habiendo de partir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Pero vemos aquí las iglesias, como la de Troas, reunidas para tomar la cena del Señor. Vemos también el mandamiento de la ofrenda para la iglesia, 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿En dónde? En las iglesias de Galacia, y ahora a las iglesias aquí en Corinto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Dios nos prospera, Dios nos bendice, Dios nos da trabajo. Tenemos una fuente de ingresos, de allí debemos separar algo para que el primer día de la semana podamos ofrendar, y a través, hermanos, de este tesoro, la iglesia puede llevar a cabo su obra. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. De esta manera estamos ofreciendo un culto a nuestro Dios. Y el propósito de este culto que la iglesia de Cristo ofrece no es entretener a las personas, no es ofrecer simplemente un momento de diversión al público, como hay algunos que así lo hacen, para atraer a las masas. No. Por eso no encontramos en el patrón del Nuevo Testamento que las iglesias tuvieran, por ejemplo, instrumentos musicales, o las iglesias tuvieran bandas, orquestas, coros, ni este tipo de actividades similares que muchas veces son para entretenimiento del público. No. El objetivo del Señor es que todos los miembros se unan en estos sencillos actos de adoración que hemos mencionado
y que a través de ellos también sean edificados los unos a los otros. Cada acto, hermanos, es para honra y gloria de Dios, pero también debe de ser hecho para edificación. Pero rápidamente quiero mencionar también algo bien importante. Algo que distingue a la iglesia del Señor es el plan de salvación que Jesucristo ordenó predicar. Desafortunadamente, el mensaje que se predica a las personas respecto a lo que deben de hacer para ser salvos es diferente en los muchos grupos religiosos. Alguna persona consciente de sus pecados, con esa necesidad, esa carga sobre sus espaldas, sinceramente quiere buscar al Señor y pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvos? Lamentablemente, dependiendo de a quién le pregunte, va a ser la respuesta que va a recibir. Y no va a ser la misma respuesta que dé un católico, que dé un testigo, que dé un mormón, que dé un bautista, que dé un adventista, que dé un apostólico. Cada uno le va a dar su propia respuesta y todas diferentes. Unos van a decir: haz esto, otros van a decir: haz esto otro, otros van a decir: haz esto otro. Todos diferentes. Pero si volvemos a la Biblia y consideramos la enseñanza de los hermanos en el primer siglo, podemos darnos cuenta de que hay condiciones de perdón que deben ser cumplidas para que el pecador sea perdonado y salvo de sus pecados. El carcelero, pasada la medianoche, le dijo a Pablo y a Bernabé: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo desde el cielo, Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo: entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que es necesario que hagas. Después viene Ananías y le dice lo que tenía que hacer. El día del Pentecostés, aquella multitud de judíos preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y en todos los casos, hermanos, no hubo respuesta como: no tienes que hacer nada, ya Jesús lo ha hecho todo por ti. No. En todos los casos fueron instruidos a hacer algo. Y todas las cosas que se han mencionado son importantes y necesarias y deben de ser hechas por el hombre que, arrepentido de sus pecados, busca el perdón de Dios. No hay duda, hermanos, de que hay cosas que se requieren hacer por el hombre para recibir el beneficio de la muerte y sacrificio de Jesús, la salvación, el perdón de sus pecados. Cristo Jesús, hermanos, a través de su autoridad y por medio de los apóstoles, estableció este plan de salvación, en el cual es necesario oír. Eso es lo más básico. En el cual es necesario creer en Jesús. Nadie puede ser salvo si no cree en Cristo. En el cual es necesario también arrepentirse de sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Dice Pedro: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También igualmente importante es confesar la fe en Jesús. Muchos de los gobernantes habían creído en Jesús, pero no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Dijo Cristo: el que no me confiese delante de los hombres, yo tampoco le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero igualmente importante es el bautismo, ser sepultado en agua, sepultado con Cristo para ser lavado de los pecados. Le dijo Ananías a Saulo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Dijo Pedro a aquellos judíos en el Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo es importante. Repito, existen muchos grupos religiosos y cada quien le explica a la persona
diferentes cosas que necesitan hacer, pero en realidad esto es lo que Jesús ha mandado. Este es el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento y es el plan de salvación que predicaban los hermanos y los apóstoles. Y cada caso de conversión que vemos en las Escrituras, vemos cómo obedecían estos sencillos pasos de obediencia. Así que, hermanos, la iglesia que Jesús estableció es diferente a las iglesias establecidas por los hombres. Y es diferente porque la iglesia de Cristo sigue un modelo establecido por Dios. Un modelo, un patrón que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Un modelo que procuramos respetar y también obedecer. Así que si usted quiere saber, como fue el caso de Anuar, su inquietud, y muy válida, y tal vez amigos visitantes también tienen esa inquietud, quiere saber si está en la iglesia correcta. Repito, no es simplemente un volado. Usted lo que tiene que hacer es escudriñar sus características en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios le va a revelar si está o si no está en la iglesia verdadera. Así que gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su paciencia también. Era un tema un poquito extenso y hay más cosas que pudiéramos considerar, pero creo que esto es más que suficiente. Si hay entre nosotros alguna persona que aún no ha venido a Cristo, que aún no ha obedecido este plan de salvación que el Señor Jesús estableció, le invitamos a que lo haga. En esta tarde usted tiene la oportunidad. Una vez más el Señor le invita. No rechace su llamada. Venga a Cristo. Le invitamos. ¿Hay alguien que quiera obedecer a Jesús y ser bautizado? Ok, la invitación está en pie y aún a través de la letra de este himno le seguimos invitando. Dios les bendiga. Nuestro hermano Sergio tiene el tiempo.